Bienvenido a este nuevo tutorial y en esta ocasión te tengo un tema súper interesantísimo. Atajos útiles para Visual Studio Code. ¿Quién no quiere programar como un campeón? Y qué mejor que hacerlo con estilo. Para el video de hoy vamos a preparar una serie de atajos que nos van a permitir aumentar nuestra productividad y lucirnos frente a nuestros compañeros. Vamos a arrancar creando desde el explorador de archivos del panel lateral izquierdo una carpeta, la cual vamos a llamar test y dentro de ella vamos a crear un fichero index.html. Para ello utilizamos el atajo de aquí del panel, vamos a crear nuestro fichero y le vamos a denominar index.html. Una vez creado nuestro fichero, vamos a aprovechar uno de los atajos que ya venimos usando a lo largo de todos estos videos, que es el autocompletado de etiquetas. Vamos a poner el idioma de nuestro contenido en español y vamos a poner acá atajos útiles para Visual Studio Code. Bien, arrancaremos con uno de los primeros que siempre va a ser necesario, es acceder a comandos. ¿Sí? Regularmente tenemos que aplicar algún comando, algún estilo, algún script, ¿sí? Alguna configuración que no la hagamos a través de los menús convencionalmente, sino a través de un comando que facilite las cosas. Y para poder abrirlo presionamos la tecla Control, Shift o Mayús y la tecla P. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, el comando que nosotros querramos aplicar y nos va a tirar automáticamente cuáles son las sugerencias para eso que nosotros escribimos. Bien, ese fue el primer paso que tenemos para dar aquí. Yo voy a guardar mi fichero y lo que voy a hacer a continuación es mostrarte algo que ya veníamos viendo, el autocompletado de etiquetas, que lo que hace es identificar la etiqueta que estamos escribiendo y al presionar un enter sobre la selección que tenemos en el menú, este menú que nosotros vemos aquí, que yo paso mi puntero por encima y me muestra cuál es la abreviación y me muestra cómo va a quedar, lo que me permite crear una etiqueta con su apertura y su cierre correspondiente. Bien, para continuar con el tutorial y que no se complejice tanto la visual, vamos a hacer algo que no habíamos hecho en videos anteriores. Vamos a acceder al menú Archivo, en él vamos a buscar la opción Preferencias y vamos a entrar a Configuración. Dentro de configuración vamos al apartado de editor de texto y nos vamos a fuente. Y aquí vamos a buscar este parámetro que se llama font size. Otra alternativa es escribir aquí arriba lo que estamos queriendo configurar. En este caso yo, ¿qué quiero hacer? Quiero agrandar el tamaño de la letra del código fuente que yo estoy viendo aquí en mi editor. En este caso yo voy a agregar 20 puntos para que esto se vea un poquitito más grande y no se complejice a la hora de hacer los videos tutoriales. Bien, ya hemos visto tres atajos útiles. El primero es el uso de la paleta de comandos con Control, Shift y P. El otro es el autocompletado de etiquetas, que es el al que acabamos de ver. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar otra que dijimos, me abre la etiqueta y la cierra correspondientemente a su método cerrado. Recuerden que tenemos etiquetas que no se cierran necesariamente de la misma forma. ¿Sí? Bien, otro atajo útil va a ser el de poder crear la etiqueta que querramos incorporar a nuestro documento con una clase en particular. Y para ello nosotros tenemos que escribir el nombre de la etiqueta, un punto y el nombre de la clase que queremos usar. Por ejemplo, yo le voy a poner mi clase. Ese va a ser el nombre de la clase que yo tengo definida en algún lado probablemente. Cuando presionemos el Enter, vamos a ver que nos crea la etiqueta con el atributo class ya incorporado y con el valor para ese atributo. Y ese valor va a ser la cadena de texto que pusimos al final después del punto. Por ejemplo, este va a ser mi texto y fíjense
qué fácil que es añadir clases a nuestras etiquetas. Vamos por la siguiente, que es la posibilidad de crear numerosas cantidades de etiquetas. Es decir, por ejemplo, yo necesito crear una página principal con 3 artículos diferentes. Para ello, yo voy a crear 3 etiquetas div, pero no las voy a duplicar, no las voy a armar y luego copiar y pegar, sino que lo que voy a hacer directamente es crear el div que corresponde al contenedor de mi artículo y voy a meter el símbolo de asterisco, el de multiplicación, y voy a meter el número de veces que yo quiero que aparezca esa etiqueta dentro de mi archivo. Si se fijan aquí a la derecha, ya hay una representación visual de cómo se va a ver. Presionamos un Enter y aquí tenemos los 3 div que se acaban de crear. Vamos por otro ejemplo más, y este es mucho más interesante porque les va a permitir a ustedes crear estructuras un poquitito más complejas. Por ejemplo, yo quiero crear un contenedor general div. Dentro de ese div, y ese dentro lo voy a indicar con el signo de mayor que. Entonces, este signo me indica que dentro de la etiqueta div va a haber otra cosa más. Por ejemplo, yo digo que va a haber una etiqueta H1. Entonces escribo aquí H1 y presiono un Enter. Y acá puedo escribir, por ejemplo, hola, bienvenidos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear más de un elemento dentro de este contenedor general? Esto puedo hacerlo con cualquier etiqueta, por ejemplo. Dentro de una etiqueta P quiero meter otra etiqueta strong. Entonces lo que hago es esto, ¿sí? Me crea automáticamente. Funciona para cualquier etiqueta. Ustedes pueden ir combinando aquello que sea necesario o requerido para el trabajo que estén desarrollando. Pero también, como les decía, podemos incorporar más etiquetas, no solamente una. Podemos meter tantas como necesitemos. Por ejemplo, yo tengo un contenedor div general, le voy a agregar una etiqueta h1, voy a poner el signo de más, ¿sí? El más, y voy a meter todas aquellas etiquetas que yo necesito ir incorporando. Por ejemplo, acá quiero un div con un h1, un img y, por ejemplo, una lista no ordenada. Presiono un Enter y lo que vemos es que nos creó ese contenedor div con una etiqueta h1, una etiqueta imagen y una etiqueta de una lista no ordenada. Pero ojo, esto no se queda acá. Vamos a hacer algo un poquitito más complejo. Vamos a poner la etiqueta div, que va a ser nuestro contenedor general. Ya saben que pueden usar lo que quieran acá dependiendo de sus necesidades, pero yo me estoy siguiendo a ejemplos muy sencillos que puedan ser aplicados a todos los casos. Vamos a suponer que la página tiene una H1, también tendrá una imagen con la etiqueta IMG, tenemos una lista no ordenada, ¿sí? Y para esta lista no ordenada, yo quiero agregarle más elementos dentro de ella. ¿Qué va dentro de las listas? Pues van las etiquetas LI. Pero en este caso yo quiero meter 3 etiquetas LI, ¿ok? Y dentro de esas etiquetas LI, ¿qué quiero meter en cada una de ellas? Quiero poner un anchor, es decir, un enlace. Fíjense cómo a la derecha yo ya veo cómo va a quedar ese código. Si yo presiono un Enter, creé un contenedor general a nivel del body, un H1 para mi título principal, una imagen probablemente para un banner publicitario y una estructura en forma de lista que va a contener enlaces. Esto es, fíjense cuán rápido, descartando todo lo que estoy hablando, no, pero cuán rápido creé esta estructura, ¿sí? Es genial. Y acá podemos combinar un montón de cosas. Por ejemplo, ponemos div punto container, vamos a poner container, ese va a ser nuestro div. Dentro del container ya dijimos tenemos el h1 y ese h1 puede tener una clase específica que se va a llamar title, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? También vamos a tener una etiqueta img y esa etiqueta img va a tener una clase denominada banner, si queremos decir.
Y también vamos a sumar la lista no ordenada. Y esa lista ordenada va a ser de clase Navigation. ¿Sí? O sea, estoy inventando a medida que vamos charlando clases que supuestamente voy a aplicar a estos elementos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos los LI con la clase Button. ¿Sí? Y estas van a ser tres. Y dentro de ellas van a haber etiquetas Anchor que particularmente ahora vamos a ver otro ejemplo, pero acá yo ya podría agregar cuál es la referencia al sitio que va a apuntar. Pero por ahora nos quedamos con esto. Fíjense cómo yo ya creé mi contenedor principal, mi título, ¿sí? Mi banner y mi navegación. Todo esto en una sola línea de código. Es genial esta funcionalidad. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro caso muy interesante de atajos útiles que es, por ejemplo, asignar atributos específicos a las etiquetas a medida que las escribimos. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una etiqueta P a la cual yo la quiero denominar texto principal o main text, quieran llamarlo como quieran. Para ello, yo voy a crear voy a usar, ¿sí? Los corchetes y dentro de los corchetes voy a poner, por ejemplo, el atributo ID. Y ese atributo ID va a tener el valor de main text. Y aquí yo presiono un enter y me creo mi etiqueta. Texto, en este caso específico, pero puede ser cualquier otra, con un atributo ya definido y con un valor para ese atributo. Yo lo que podría hacer acá tranquilamente es crear, por ejemplo, una etiqueta Anchor y cuyo atributo href fuera, por ejemplo, www.youtube.com. Si yo presiono un enter, me va a generar la etiqueta con el enlace a la referencia correspondiente dado este atributo. Recordemos que las etiquetas en HTML tienen muchos atributos, algunos las comparten, otros no, pero con este hack nosotros podemos agregar directamente a las etiquetas los valores que queremos para esos atributos. Y no nos quedamos atrás. Podemos combinar el hack anterior con este. Por ejemplo, habíamos dicho un div de clase container. ¿Sí? Esta clase, este div con la clase container puede tener un atributo denominado, por ejemplo, main content. Ya sé, suena muy redundante, pero es a fines del ejemplo. Dentro de él habíamos dicho que podíamos tener más elementos y a estos también les podemos meter estos hacks, pero no quiero alargar demasiado el video, ¿sí? Simplemente les estoy mostrando que podemos meter y combinar todos estos atributos de manera muy simple y muy sencilla. Es genial. Si se los aprenden y los manejan rápidos, van a hacer que sus colegas flipen de lo crack que van a aparecer. Bien, vamos a ver un par más de ellos. Por ejemplo, vamos a agregar texto de manera automática a una etiqueta. Por ejemplo, yo creo una etiqueta P, obviamente, de texto, de párrafo, y dentro de ella yo ya quiero que contenga algo. Perdón, ahí me equivoqué, no era este. Es este el símbolo que vamos a usar, ¿sí? Los mostachos, ¿sí? Vamos a escribir, por ejemplo, acá, hola mundo. Y vamos a presionar un enter. Y automáticamente ya tenemos un texto definido. Esto se puede combinar también, y se lo dejo a ustedes para que lo investiguen un poquitito, con esto que nosotros hacemos siempre el lorem ipsum por 2, por 3, por 4, que te va a crear una etiqueta P con contenido ya. El número del multiplicador que ponemos es la cantidad de párrafos que quiero que aparezcan dentro de esta etiqueta. ¿Sí? Fijemos un aspecto muy interesante. Nosotros hoy hicimos un div con la definición de un atributo específico. Por ejemplo, el ID, que sería main content. Y esto me creó un div con ese atributo. Pero hay una forma más simple de hacer esto, y específicamente estamos hablando para añadir el ID link, que es lo que se utiliza
comúnmente este atributo como un ID link, una referencia interna de la página para ese elemento, y es hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear la etiqueta, sea cual sea la que nos interese, vamos a poner el numeral o como se conoce en otros países la almohadilla y vamos a escribir seguido el nombre de ese ID link o de ese atributo ID. Entonces escribimos main content y fíjense que obtenemos exactamente el mismo resultado escribiendo menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir todo esto que escribir solamente el nombre de la etiqueta y el numeral. Es genial. Bueno, pueden combinar todos estos hacks de la manera que ustedes prefieran, siempre y cuando sigan el patrón que exige la sintaxis para estos, van a hallar muchísimas facilidades a la hora de hacer código. Muchas gracias por ver este video.